Buen día, buen día. Buenos días, doctor. ¿Cómo está, Bueno, señorita? buen día, doctor. Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El día lunes dimos huesos, ahora articulaciones. ¿Qué ligamentos, tipo de articulación? Aunque ya de alguna manera les he adelantado, pero vamos ahora a ingresar al estudio específico. ¿Qué podemos decir? Que las articulaciones del miembro inferior son aquí en la cadera, la articulación coxofemoral, articulación de la rodilla, articulación del tobillo y articulaciones de los huesos del pie, que sería del tarso, metatarso y dedo, ¿no? Falanges. Incluye todo eso. Vamos con la articulación de la cadera o llamada también coxofemoral. Coxo por su nombre ya, coxal, hueso coxal o ilíaco les dije. Entonces, coxal, ¿sí? En algún texto van a encontrar articulación iliofemoral, no hay problema, ya les dije, hueso coxal o ilíaco o hueso pélvico, les dije. Entonces, pueden encontrar de esa manera. Pero ahora vamos a hablar sobre la articulación coxofemoral. Fíjense qué linda la imagen, el segmento de esfera de la cabeza del fémur, que está alojado dentro del acetábulo. Entonces, como es superficie de esfera, es una articulación esferoidea. Ya les dije, el término oidea es parecido a una esfera. Claro, porque la esfera no es completa, ¿no? Viene el cuello del fémur. Y por eso es que es una articulación esferoidea o también llamada enartrosis. Enartrosis, cuando ven ustedes en cualquier palabra, libro, escuchen la palabra enartrosis, ya tienen que acordarse que es segmento de esfera. Y obviamente es una articulación movible, muy móvil, ¿no? Pues llaman diartrosis. ¿Qué se ve en la imagen? Fíjense que está cortado un ligamento en la cabeza del fémur, está cortado y en el acetábulo, en la parte casi inferior, ahí está el otro segmento cortado. Ese ligamento lo une de la cabeza de esfera, la cabeza femoral, a la cavidad cotiloidea. Eso lo une. Entonces, ¿qué más podemos ver en este cuadro? A ver, bueno, solo eso por ahora. Otro sería ver el borde del acetábulo. Miren el borde blanco, se ve, ¿verdad? Como un anillito. Eso representa el cartílago articular. Y por dentro también se ve como una especie de semiluna. Estoy señalando el cartílago articular. Vamos. ¿Qué cosas unen? ¿Cómo la cabeza del fémur está unido o fijado en el acetábulo? Eso significa medios de fijación. ¿Cuáles son?
son extra, extra, o sea, por fuera de la cápsula y por dentro de la cápsula. Eso se llama extra e intracapsulares. Aquí vamos a ver, vamos a seguir el número ya. 1, dice cápsula articular. Esta cápsula articular lo envuelve la articulación como si fuera un vendaje, una venda. Así lo une. Uno sería la cápsula articular. Aquí está cortado, seccionado. Vean aquí la cápsula articular. 2 dice, ligamento iliofemoral. Una porción engrosada de ligamento en la cápsula articular que une el hueso ilíaco o la parte del ilión con el fémur. ¿Ya? Aquí está mostrando ligamento. Tiene sus nombres propios, está allí, apenas se lee la letra, pero para ustedes no, directamente ligamento iliofemoral. Partes engrosadas de la cápsula. Miren, aquí la cápsula está mostrándoles íntegro. 3, el ligamento, una parte engrosada que va desde el hueso pubis al fémur. Ligamento pubofemoral. ¿Sí? Pubofemoral. 4, la cara posterior. Cara posterior, fíjense, ya les dije, ¿no? Está como una bendita, les dije, la cápsula articular. En esa cápsula, repito, partes engrosadas. Y aquí podemos ver el ligamento isquiofemoral. Isquión, de hueso isquión, hacia el fémur. ¿Qué más? A ver aquí. El 4-5, ya. Aquí hay una parte, no se ve muy bien este ligamento transverso, voy a retroceder. Aquí. Esta parte que estoy señalando, aquí es como semiluna, ¿ve? En el fondo del acetábulo, en los extremos, aquí en esta parte, este es el ligamento transverso, ¿ya? Fíjense, hasta ahí llega el cartílago articular, como una semiluna. En los dos extremos le continúa el ligamento transverso, está, esta parte. Y en la imagen aquí sería esta parte, que ya no es tan visible, ¿verdad? Y este que les decía, el ligamento redondo, a ver, sí, ligamento redondo, la que une la cabeza del fémur al acetábulo. En la imagen anterior, aquí estamos viendo, está seccionado, está cortado, ¿sí? El ligamento redondo, ¿sí? Yo creo que está claro ahí. Seguiremos. Ahora, ese tipo de articulación, ¿qué tipo de movimiento permite? Según ejes, ¿ya? A ver, ya les dije, tienen que ver una articulación como una bisagra de una puerta. La bisagra de una puerta tiene su eje. El eje de la bisagra es vertical de una puerta, ¿verdad? De la habitación, de la sala, cualquier puerta común, ¿sí? Su eje es vertical, la parte media. Y donde van los tornillos, ambos lados, ¿sí? O se unen o se separan, ¿verdad? Cuando se cierra la puerta, se unirán, se acercarán, y cuando se abre la puerta, se separan, ¿no? Se abre. Entonces, el eje aquí, cuando realizamos el movimiento de flexión del muslo sobre el abdomen, o sea, el muslo se va a acercar al abdomen. Cuando realizamos ese movimiento, el eje aquí es transversal, dice. Claro, es como decir de derecha a izquierda, ¿sí? Pero esto tiene que volver a su punto original. Se tiene que
extender, ¿no? Tiene que bajar. Y aquí tenemos lo que extiende. Fíjense, extensión. Ahí tenemos dos movimientos. Eje longitudinal, dice. Está mostrando. ¿Para qué? Este extremidad inferior, no solamente el muslo ya, desde el muslo hasta el pie, va a rotar hacia dentro. ¿Qué quiere decir hacia dentro? Ustedes pueden girar su pie, el dedo gordo, dirigirlo hacia la parte media o dirigida al otro pie. Eso es rotación interna. Y lo contrario, para que vuelva a su posición inicial, es hacia afuera, alejándose. Rotación externa. Pero cuando estamos parados, digamos, en posición de descanso, los dedos gordos están dirigidos al frente, pero podemos dirigirlo hacia afuera, al lado lateral, si se puede. Fíjense, es rotación externa. Lo contrario, rotación interna. Tu eje longitudinal. Eje de adelante hacia atrás. Este eje transversal, por si acaso, también es eje sagital. ¿Ya? Cuidado, se vayan confundiendo. Eje transversal o sagital. El eje antero-posterior, quiere decir de adelante hacia atrás, permite que el pie, el extremo inferior, fíjense, realice el movimiento de abducción, abducción. Pero cuando este pie queremos unirlo al otro pie o más, como la imagen, sería aducción. Abducción de abrir, abducción de adherirse, de adherir. ¿Sí? Hasta ahí ya conocemos 6 movimientos, ¿no? Flexión, extensión, ¿sí? Rotación interna, externa, abducción y aducción. ¿Qué falta? El de circunducción. Puedo hacer con la rodilla nomás, a ver, doblando el pie, flexionando la pierna sobre el muslo. Puedo hacer con la rodilla un movimiento siguiendo un círculo. Sí, eso es circunducción, igual que en el brazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque este tipo de articulación en artrosis lo permite. Según la estructura que forma la articulación, también se llama articulación sinovial. ¿Por qué? Porque tiene líquido sinovial que lubrica la articulación. Vamos a la rodilla. Este es un poquito más elementos tiene. Dice, está formada por el hueso fémur. Este hueso fémur. Este hueso está inclinado, ¿ya? El fémur es como si tuviéramos nosotros, a ver, levanten la rodilla a la altura de la cintura. La otra persona va a mirar de frente la rodilla. Así estamos mirando. Es una vista anterior. Pero estamos viendo la parte inferior de la extremidad distal del fémur. Miren aquí un cóndilo, otro cóndilo, pero en esta parte anterior el fémur tiene apariencia de tróclea, se parece a una tróclea. Esa es la parte troclear. Hacia atrás, los cóndilos, ¿ya? Rótula o patela, también se llama la rótula, y la tibia, dice, ¿no? Aquí está la tibia. Entonces, ¿qué contiene? De acuerdo a la superficie articular, dice articulación femorotibial. Aquí estamos viendo la articulación femorotibial o tibio-femoral, ¿sí? Articulación fémur y tibia, femorotibial o tibia y fémur, tibio-femoral, como quieran. Es condilia, dice. Aquí está, fíjense, el cóndilo del fémur está apoyado sobre la tibia. Entonces podemos decir, esto es lateral, claro, porque está
peroneo, fíbula, y este es medial. La articulación femoropatelar, dice, se refiere a esto de la que se llama rótula, con la parte anterior, aquí de la extremidad distal del fémur. Como les dije, hay una apariencia de tróclea, se llama la articulación troclear o trocleartrosis también, porque es segmento de tróclea. Miren, está cortado la cápsula articular, se pueden ver aquí ligamentos. Vamos a ver qué se llaman. Aquí parte de los meniscos articulares. A ver, ¿qué movimientos permite? Bueno, por su forma ya sabemos que permite. Bueno, primero es una diartrosis, claro, tiene movimiento. ¿Qué movimientos permite? Aquí estamos viendo la imagen, está flexionado la pierna hacia la parte posterior del muslo, flexión. Y el otro movimiento para restaurarlo, extensión. ¿Sí? ¿Va a producir ligera rotación? Sí, va a producir ligera rotación. ¿Ya? Rotación interna, medial, o rotación externa o lateral. A ver, vista de frente, la articulación ya está extendida. Dice, ¿cuáles son los elementos que lo fijan, que son extra, o sea, fuera de la cápsula articular? Y aquí hay ligamentos, fíjense, aquí está la rótula, es el tendón del músculo cuádriceps, ¿ya? Del cuádriceps. Aquí hay ligamento patelar lateral, dice, ligamento lateral. Y si hay lateral, hay medial, ¿sí? Ligamento medial. Ligamento rotuliano, aquí está, ¿no? Que va de la rótula hasta la tibia, va, hasta la tuberosidad de la tibia, hasta ahí va. O sea, el músculo del grupo anterior del muslo, su tendón, que es este, pasa, parte, les decía, se fija en la cara anterior de la rótula y continúa es esto para insertarse en la tuberosidad de la tibia. Ya aquí que había, bueno, eso ya hemos mencionado, ya ligamento patelar medial. Y no solo son esos, no son los más, si quieren resumido, hay muchos más. Hay tendones de los músculos, miren a ver, tendones musculares, aquí también, aquí otro tendón de otro músculo, etc. Pero para ustedes solamente eso. Vista posterior, atrás. ¿Cuáles son los que están fuera de la cápsula? Dice, extracapsulares. Fíjense la cápsula articular. Les dije, envuelve al articular como una venda, cápsula articular. Aquí por dentro, ligamento colateral tibial. Miren de dónde viene. Colateral tibial. Inclusive le continúa a un músculo, ¿ya? Colateral tibial. Al otro lado, entonces, tiene que haber, ahí sí, ligamento colateral fibular o peroneal, ¿sí? Aquí hay un ligamento, una parte engrosada de la cápsula que es oblicua, miren, está en forma oblicua, de arriba hacia abajo y de fuera hacia adentro, ¿sí? La parte posterior de la articulación de la rodilla, está mostrando que les estoy mostrando también con el cursor, se llama región poplitea, ¿sí? Región poplitea. Entonces, ahí está el ligamento popliteo oblicuo, ¿ya? Repito, toda la región posterior se llama región poplitea. Y como ahí está un ligamento engrosado en forma oblicua, se llamará ligamento popliteo oblicuo. Seguimos aquí otro ligamento, ¿sí?
Ligamento poplito arcuato, dice, arqueado. Arcuato significa arqueado. Ligamento popliteo arcuato, ¿sí? Está clarito ahí lo que está señalando. El resto, bueno, podemos ir leyendo, pero es suficiente lo que estamos mencionando aquí. Hay mucho más aquí. Como ven aquí en el libro, estamos en el ligamento posterior de la cabeza del peroné, colateral peroneo, etcétera, etcétera. Inserción de la cabeza desde el músculo gastrocnemio, bueno, lo que estamos señalando cuesta más, ¿ya? Por si acaso. Seguiremos a ver. Cortamos la cápsula articular por la parte anterior, ¿ya? Flexionamos un poco el pie, la altura de la rodilla. ¿Y qué encontramos? Miren, este es el ligamento, perdón, voy a mostrar ya, colateral peroneal fíbula, ¿sí? Ligamento colateral tibial. Pero aquí, ¿qué encontramos? Los famosos ligamentos cruzados. Miren, está cruzado esto porque viene de adelante hacia atrás. De adelante la tibia hacia la parte interna y posterior de la cara de la cara lateral del cóndilo interno. Ligamento cruzado anterior. Y este otro es el ligamento cruzado posterior. ¿Sí? Estos dos ligamentos cruzados, anterior y posterior, son los verdaderos medios de fijación, son los más fuertes. Si hubiera una lesión de la cápsula, todo eso todavía no. Si hubiera una lesión en la cápsula, lo peor es que se va a derramar el líquido sinovial, pero puede ser repuesto. Pero si hubiera una rotura del ligamento cruzado anterior o posterior, eso es obviamente cirugía, eso tarda mucho más la recuperación. Pero tiene que haber sido un impacto muy, pero muy fuerte para que se desgaste ese músculo, ese ligamento. Y aquí podemos ver los meniscos, miren, el número 2, menisco lateral, dice, ahí está. Esto parece casi una O, parece, miren. Mientras del otro lado, el medial, parece una C, ¿sí? Estoy señalando con el cursor. Este parece una O, casi completa. Este menisco lateral, en su borde interno, es agudo, delgado, si usted quiere. Y en el borde externo, en la periferia, aquí es gruesito. Entonces, hace que estas cavidades de la meseta tibial sean más profundas para alojar el cóndilo femoral, tanto el medial, tanto el lateral como el medial. ¿Sí? Así es la rodilla. Imagínense una lesión en el menisco, una lesión que afecta a cualquier segmento, cualquier ligamento de la rodilla, ese piecito ya no se dobla. Entonces tenemos que ahí valorar cómo está formado nuestro cuerpo, es la máquina más perfecta. Hay que cuidarla, ¿ya? Hay que cuidarla. Seguiremos. Ese tipo de articulación, ¿qué tipos de movimientos van a generar? ¿Ya? Siempre los movimientos están permitidos por una forma de una bisagra con un eje. Aquí está el eje en la rodilla. Miren, dice eje transversal o eje sagital también. Permite la flexión, en este caso flexión. La pierna se dirige hacia la cara posterior del muslo y cuando se torna a su punto de partida, extensión. El otro eje longitudinal, fíjense, aquí está de arriba hacia abajo, ¿sí? En forma vertical. La rodilla, dice, cuando la rodilla está flexionada, ¿sí? Hace que el pie, miren, va hacia la parte medial o
hacia la parte lateral, ¿sí? Ese tipo de movimiento sería que causa una abducción o rotación también. Primero, abducción, primero sería hacia la parte medial, perdón, media y medial. Un movimiento de con D, abducción. Ahora que está acompañado también de algo del movimiento de rotación, sí, sí, está acompañado. En esta otra imagen, sí, abducción, se separa de la línea media, mira, esta línea está del eje, se separa hacia afuera, a la porción lateral. Es AB, abducción. Repito, este movimiento también suele estar acompañado de una leve rotación. El eje antero-posterior, aquí está la imagen, de adelante hacia atrás del eje, permitirá, dice, la lateralidad también en flexión, ¿sí? O sea, la rodilla dobladita, lateralidad. Y lateralidad lateral, si ustedes quieren, hacia afuera, y lateralidad medial hacia adentro, ¿ya? Pero ese movimiento de lateralidad es menor, mucho menor en relación al eje transversal que permite un gran movimiento de flexión y extensión, ¿sí? ¿Qué más? A ver. Nada más. Tibio peronea superior o proximal, ¿no? Está formada por la cabeza del peroné, es esta, y el cóndilo lateral de la tibia. De acuerdo a la superficie, aquí está en la imagen, solo es como si estuviera apoyado porque son superficies planas, tanto de la tibia como la cabeza del peroné. En la parte que están en contacto son superficies planas. Por ese hecho se llama articulación artrodia, ¿ya? Artrodia. De acuerdo a su función, es una anfiartrosis. Dice, claro, hay poco movimiento. El movimiento es limitado. Quiere decir que se va a deslizar la cabeza del peroné sobre la tibia, o sea, en el cóndilo. No, eso está fijo. Pero cuando se da ese leve movimiento, cuando el pie realiza un movimiento de rotación, digamos, medial o interna, o rotación lateral o externa, ahí es donde se mueve. Si ustedes están sentados, palpen, palpar, ¿ya? La articulación tibio-peroneal superior, solamente palpen, y roten su pie, o sea, la punta del dedo gordo que se dirija hacia la parte medial o hacia la parte lateral, van a notar cómo se desliza levemente. Esa es la funcionalidad. Por eso anfiartrosis, movimiento leve. No hace no genera gran movimiento. Corresponde a los movimientos del pie. Seguimos. ¿Qué cosas une? Uno, cápsula articular. Todas las articulaciones tienen cápsula articular. Todas. Luego viene, fíjense, el ligamento peroneo tibial anterior. Ligamento peroneo tibial anterior. Atrás, ligamento peroneo tibial, pero posterior, obvio, ¿no? Atrás, posterior. Los principales. ¿Ya? Miren cómo está unido. Bueno, cómo está fijado. Ejes y movimientos. Ya les había adelantado. Un solo eje, dice, el cual es eje oblicuo.
Entonces aquí se nota, ¿no? Esa oblicuidad de superior a inferior y de medial a lateral. Atraviesa la articulación, permitiendo, dice, un momento de deslizamiento mínimo, exacto. Por eso les decía, toquen ustedes en su pie la articulación peroneo tibial superior, y estoy repitiendo, el dedo gordo del pie dirijan hacia adentro o a la parte medial o hacia afuera, ¿sí? Ahí van a sentir el deslizamiento que tiene leve o mínimo la articulación peroneotibial superior. Y aquí lo que se ve más en la tibia, también estamos mirando el ligamento interóseo, miren aquí hay como un ojal, ¿no? Un orificio. Por ahí pasan arteria, vena, nervio. En su momento se les va a hablar, aunque eso ya es un poco profundo, ¿no? Pero por si acaso, ¿no? ¿Por qué está perforado así? Articulación tibio-peronea inferior. Ah, esa es la parte más importante. ¿Por qué digo? Porque se refiere al tobillo, ¿sí? Aquí está el tobillo, aquí se hace, en la parte inferior, tobillo. Lugar frecuente de luxaciones. Uy, me dormí ya sábado 8. Creo que es la fecha del examen, ¿no? Acabo de abrir mis ojitos 7:30. Voy a estar, tengo que hacer fila, coseré. Cosen una mala pisada y el tobillito es el primer lugar que sufre. ¿Cómo está formada esa articulación? Primero veremos la articulación tibio, o sea, cómo se une, se articula la parte distal de la tibia con el peroné. Articulación tibio-peronea inferior. Dice, se caracteriza por formar el maleolo lateral. Claro, el peroné, esta parte sobresaliente que sale, maleolo lateral, maleolo medial de la tibia, ¿no? Este de la tibia y este del peroné. Superficie articular es segmento de cilindro, pues se llama trocoide. Tipo de articulación, trocoide. Aquí hay movimiento leve, claro. No se separa estos dos huesos. Entonces, la articulación, o sea, el hecho que va a permitir movimientos al pie, va a generar que poquito gire sobre su eje el extremo distal del peroné apoyado en la tibia. Por eso, como es leve, va a ser una anfiartrosis. ¿Sí? Y aquí vean la parte inferior, cómo ya está formando aquí para el astrágalo o talus, la forma, que sí corresponde a la articulación del tobillo. Bueno, en la misma articulación, peroneo tibial inferior. Fíjense, número uno, cápsula articular. Ya les dije, todas las articulaciones tienen cápsula articular. En la parte anterior, ligamento tibio-peronea anterior. Aquí está. Clarito está el ligamento tibio-peroneal o tibio-fibular, ¿no? Anterior. Hacia atrás, ligamento tibio-peronea posterior o tibio-fibular posterior. ¿Cómo está unido? Y también el ligamento interóseo. ¿Está? La parte distal de la membrana interósea, el ligamento interóseo. Ahí está, ¿sí? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? A ver, aquí, para explicar algo que está cubriendo esto, no, solamente se refiere al corte transversal para ver sus ligamentos. Ahora sí del tobillo. Miren el tobillo. Ya conocen esta imagen, ¿no? Fíbula o peroné, aquí tibia, y aquí está el hueso astrágalo. Cabalito, exacto. Los ingenieros, en sus diversas ramas,
ingeniero automotriz, ingeniero, como dicen, industrial y bueno, no sé qué otros exámenes más hay. Llevan, les da clases un médico sobre estas estructuras del cuerpo, de tal manera que ellos sobre esa base se orientan para crear, a ver, lo más conocido, un auto, las partes de un auto. Claro, es una creación natural del cuerpo humano, ¿no? La articulación del tobillo es una articulación formada por, dice, tibia, peroné y astrágalo, o también llamada articulación talocrural. Talo porque el astrágalo se llama astrágalo o talus, les dije. Es talo crural. Crural se refiere a la extremidad inferior, talo crural. O tibio, el hueso tibia, astragalina. ¿Y de qué tipo es? Troclea, parecido a una troclea. De acuerdo al tipo de movimientos, es diartrosis, obvio. Diartrosis es sinovial también. ¿Por qué? Porque tiene mucho movimiento y está o lubricado por la sinovia. ¿Sí? Es un líquido que lubrica la articulación. A ver, medios de fijación. Miren, aquí está el astrágalo, la tibia, el peroné, ligamento anterior, dice, distal, ¿sí? Miren la parte, esta es la cara dorsal, esta es la cara medial, vista medial. Ligamento deltoideo, miren cómo está uniéndose desde la tibia, el maleolo, ¿no? El borde, hasta inclusive el hueso navicular o escafoides. Hasta ahí va, no solamente va al astrágalo o talus. Miren cómo está insertado este ligamento. Este ligamento se suele fracturar o fisurar o esguince cuando se estira en una caída o mala pisada. Mala pisada depende hacia cuál lado nos hemos torcido el pie. Si es hacia la parte, digamos, lateral, este ligamento se va a estirar más de lo normal y se puede fisurar. Puede generar una subluxación. Aquí está el ligamento deltoideo. Dice uno, cápsula articular y el ligamento talofibular posterior. Aquí está, miren, del peroneo fibular posterior. Calcáneo fibular, claro, desde el hueso calcáneo a la fíbula o peroné. ¿Y este qué será? Ligamento, este el astrágalo peroné. Entonces, ¿qué sería? Astrágalo fibular o peroneo astragalina. A ver, talo fibular, dice, talo, de talus, ¿no? Talo es de talus, astrágalo, fibular, ¿sí? Anterior, posterior. ¿Qué más saber en relación a la articulación del tobillo? Vean, aquí les decía esta formita. Parece como una pequeña grampa invertida hacia abajo, la formita. Esta es la parte troclear del astrágalo y cómo el peroné y la tibia, cómo le van a abrazar, si ustedes quieren, a la porción del astrágalo para formar la articulación del tobillo. Y si nos fijamos bien, ahí está, ya dice qué tipo de movimiento va a permitir. A ver, veamos. Ahí está. Ejes y movimientos. Ejes, repito, la parte media. Entonces, el pie, la punta de los dedos dirijan hacia arriba. Flexión. Flexión. Pero del dorso, ¿no? Se llama dorsiflexión. Si subimos esto, ¿no es cierto? Pero si lo bajamos, como decir,
la punta del pie, dirigen hacia abajo, digamos, ustedes están en posición horizontal, recostados en su camita, o su rodilla está colgando, digamos, ¿no? La punta de los dedos dirigen hacia abajo. Entonces ahí se va a notar flexión plantar hacia abajo, pero en el dorso del pie va a haber una dorsiextensión, ¿ya? Extensión dorsal, no es muy lejos la palabra extensión dorsal o flexión dorsal. Entonces, para mezclarlo, dorsiflexión. Eso en un eje. En el otro sentido, hay un eje, ¿sí? De tal manera que el pie, el dedo gordo, a ver, usaremos como base, el dedo gordo se va hacia la parte medial, rotación interna, hacia la parte lateral, rotación externa. Ya les dije, eso va desde prácticamente toda la pierna y la articulación peroneo tibial superior. Ya, esos movimientos va a permitir. ¿Qué más? Bueno, antes. También hay leve movimiento donde la planta del pie se puede dirigir hacia abajo, obvio, pero hacia dentro, hacia la parte medial. Eso es un movimiento de inversión. Y eversión es cuando la planta del pie está mirando abajo, lo hacemos girar un poquito para que mire hacia abajo y hacia afuera, a la parte lateral. Eso se llama eversión. ¿Sí? Articulaciones del pie, de los huesos propios del pie. Ya sabemos que hay tarso, metatarso y falanges o dedos. Intertarsianas, dice, entre los huesos del tarso. ¿Qué quiere decir? Entre el astrágalo o talus y el calcáneo. Entre el astrágalo y escafoides o navicular. Tarso metatarsiana, dice. Entonces, la fila anterior del tarso, que es los cuneiformes medial, intermedio y lateral, y el cuboides, ¿cómo se une con la extremidad proximal del metatarsiano? ¿Sí? Y metatarso falángica, dice. El metatarso, ¿cómo se une con las falanges proximales? ¿Cómo se articula? Interfalángicas entre las propias falanges. ¿Sí? ¿Qué tipo de articulación? Es muy similar a la mano. La diferencia es que no hace los mismos movimientos, claro, porque este pie nos sirve de soporte. ¿Han visto en personas que no tienen extremidades superiores? Utilizan el pie hasta para levantar objetos. Claro, como son discapacitados, al pie le dan esa tarea y poco a poco ese pie logra hacer movimientos que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Porque tienen la misma arquitectura, la misma estructura, o una estructura similar, si ustedes quieren, a la mano, a la palma de la mano, a los dedos, al carpo, etc. Casi similar. Alguna vez yo he visto en los videos que ahora tanto en las redes sociales, inclusive agarra la cuchara con el dedo gordo y lo apoya con los cuatro dedos, la cuchara y se sirve una sopa, como si fuera una mano. Este tipo de articulación, de estructura de los huesos del pie, permiten eso. ¿Ya? Ejes y movimientos. Aquí está lo que les decía. Este movimiento que estoy señalando es de inversión, 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 y este hacia afuera, eversión. En el movimiento de inversión, la planta de pie está hacia abajo, pero también hacia adentro, miren. Inversión. Ahora está acompañado de un movimiento de rotación medial, sí. Lo mismo aquí.
Este movimiento, la planta del pie mira directamente hacia abajo y hacia afuera. Eversión, pero también está acompañado de un movimiento de rotación lateral o externa, sí. Entonces, las articulaciones tarsometatarsales y metatarsofalángicas tienen las funciones de permitir la flexibilidad del pie, soportar el peso del cuerpo y facilita movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción, que en su generalidad realizan este tipo de movimientos. Ustedes pueden practicar. A veces practicamos el hombro, ¿no? Voy a mover el hombro, mi brazo, desde mi mano, ¿no? Pero no hacemos lo mismo con los pies. Lo dejamos a un segundo plano. Cuando los pies necesitan realizar movimientos, ¿por qué? Porque nos hemos levantado, nos espera todo el día, todas las actividades que realicemos sobre la base que tenemos, que son los pies, ¿sí? Y bueno, como siempre, toda la información es a través de sus libros oficiales y decirles gracias por la atención. Eso sería todo, jóvenes.